Hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente poder compartir con ustedes un poquitititito de la palabra de Dios. Qué gusto de veras volverme a conectar. Les abrazo, como siempre, saben que los amo y qué bueno, deseo de corazón que todos estén muy bien. Bueno, y hoy les voy a platicar un poquito de hacer la voluntad de Dios. Y dice en su palabra Filipenses 2:13 de la Nueva Versión Internacional, dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por que se cumpla su buena voluntad. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que la voluntad de Dios es nuestra, porque aquí dice que se produce en ustedes somos nosotros y la voluntad de Dios es nuestra para hacerla, ¿sí? Dice, su palabra dice, produce en ustedes. Entonces tenemos que aprender a cumplir la voluntad de Dios que es nuestra. O sea, qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos la ha dado para cumplirla. Y en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Él nos va a usar para hacer su voluntad aquí en la tierra. Y sabemos que su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Señor quiere que hagamos su voluntad aquí en la tierra. Y luego aquí en Efesios 5, del 15 al 17, de veras esta palabra está impresionante. Si tú la desglosas, es impresionante. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Y este versículo, vamos a desglosarlo un poquito y vamos a ver su enseñanza y su riqueza de su voluntad. Y bueno, para empezar dice, tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. Híjole, tengamos cuidado cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, qué le agrada o no al Señor, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. Luego dice, no vivamos como necios. Híjole, dice, vamos a desglosar qué es necio. Persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Esa es una persona necia, que muestra poca inteligencia, que se aferra a sus errores, ¿sí? Y a sus posturas que no son buenas. Luego dice, vivamos como sabios. Y luego sabios, también busqué, dice, persona que posee conocimiento amplio y profundo, adquirido mediante estudios que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Eso es una persona sabia. Una persona que tiene conocimientos. Nosotros tenemos que tener conocimientos de la Biblia, de lo que creemos, de lo que Dios ha hecho. Esos conocimientos son los que nos van a ayudar a caminar, a vivir en una forma diferente para hacer la voluntad de Dios. Pero más abajito dice, no sean insensatos. Híjole, que es insensato. Dice que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Esa es una persona insensata. Pero una persona sensata es una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Entonces nosotros tenemos que ser personas sensatas para caminar en la voluntad de Dios. Una persona sensata que muestre ese buen juicio, esa prudencia, que seamos prudentes. A veces somos imprudentes, nos arrebatamos y somos personas insensatas. Entonces tenemos que aprender a ser personas sensatas. Esas personas que sus actos, que tomamos actos y decisiones
correctas. Híjole, de veras. Y luego nos dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor, todo lo que hemos leído. Que no seamos insensatas, que seamos de buen juicio. De veras tenemos que ser sensatas en la voluntad. Dice, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? Vamos a entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? De buen juicio, buenas personas. Caminemos correctamente. Y luego dice un salmo que dice 89, 17, dice, porque tú eres su gloria y su poder. Tu buena voluntad, la voluntad del Señor, dice, tu buena voluntad, ¿qué creen? Aumenta nuestra fuerza. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor nos va a fortalecer, va a aumentar nuestras fuerzas. Yo que estoy viejita, pues el Señor me va a dar más fuerzas. Entonces vamos a ser sensatos, vamos a caminar en Él, vamos a hacer su voluntad, dice, porque tu buena voluntad aumenta mis fuerzas. Vamos a seguir esta línea de hacer la voluntad de Dios, pero la buena voluntad de Dios, de veras, buscar, desglosar, checar, entender, aprender, estudiar su palabra, porque ahí es donde vamos a aprender cómo hacer su voluntad. Ahí, en ningún otro lado. Entonces yo los invito a que hagamos la voluntad de Dios, que nos metamos a su palabra y que caminemos en su voluntad. Como siempre, los abrazo, los amo y qué gusto haber estado con ustedes. Un beso.